Visita cancelada. Canciller del Vaticano no vendrá a Venezuela. Reunión. Presidente Nicolás Maduro sostuvo encuentro con expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos. Exigencia. Asociación Venezolana de Rectores Universitarios pide al gobierno revisar situación presupuestaria. Prácticas militares. Ministro de la Defensa informó que más de 500.000 efectivos participarán en los ejercicios de Independencia 2016. Delincuencia en las calles. 2 funcionarios de seguridad perdieron la vida a manos de Lampa durante las últimas 24 horas en la Gran Caracas. Se perdió del radar. Presumen que avión de Egypt Air se estrelló con 66 pasajeros a bordo en su ruta de París hacia el Cairo. Le faltan 3. El Kid Rodríguez llegó a 397 salvados en las Grandes Ligas. Shakira está en su ciudad natal. La colombiana grabará su nuevo video junto a Carlos Vives. La noche comienza, no pares ahora. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Así es, muy buenas tardes tengan todos, gracias por acompañarnos, ya estamos listos en nombre del equipo Néstor Brito Landa y quien les habla Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones de inmediato. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Venezolana informó que el Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario de Estado para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, canceló su viaje a Venezuela, previsto para los días 24 al 29 de mayo. El nuncio apostólico en el país, Monseñor Aldo Giordano, expresó que los motivos de la anulación de la visita de Gallagher no dependen de la Santa Sede. Para esos días se tenía planificada la ordenación episcopal del Monseñor Francisco Escalante, sacerdote venezolano de la diócesis de San Cristóbal, al estado Táchira, nombrado por el Santo Padre como nuevo nuncio apostólico en la República del Congo, ordenación que se realizará el sábado 28 de mayo en las instalaciones del Seminario Diocesano de San Cristóbal. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió este miércoles con los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España y Martín Torrijos de Panamá en el Palacio de Miraflores. Los exmandatarios forman parte de una comisión que fue creada por el Ejecutivo Nacional para investigar hechos violentos ocurridos en el país. La comisión es respaldada por la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y se tiene previsto que los exgobernantes también se reúnan con líderes de la oposición. También que puedan mediar entre el oficialismo y la Mesa de la Unidad Democrática en medio de la actual crisis que vive el país. El capitán de la Armada Jeff Davis, portavoz del Pentágono, negó que un avión militar de Estados Unidos haya incursionado en el espacio aéreo venezolano, como afirmó el presidente Nicolás Maduro. Davis aseguró que la aeronave más cercana a Venezuela estaba en espacio aéreo internacional a 160 kilómetros de territorio venezolano y no como lo indicó el primer mandatario nacional. Señaló que Estados Unidos realiza vuelos rutinarios de vigilancia en la región para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Autoridades griegas se localizaron algunas piezas del avión de la compañía Egypt Air que iba de París a El Cairo con 66 personas a bordo y que se estrelló en horas de la madrugada de este jueves en el Mediterráneo después de haber desaparecido de los radares. Una fragata griega localizó 2 grandes objetos de plástico flotando entre las islas Cárpatos y Creta del mar Egeo. El ministro de Defensa Panos Kamennos informó que el avión efectuó un giro de 90 grados a la izquierda y otro de 360 grados a la derecha y luego cayó 22.000 pies antes de desaparecer de los radares. El presidente de Francia, François Hollande, aseguró que ninguna hipótesis puede ser descartada. Mientras que el ministro de Aviación Civil egipcio, Sherif Fati, manifestó que la probabilidad de que haya sido un ataque terrorista es mayor que la de un fallo técnico. Bueno, estaremos atentos ante el desarrollo de esa lamentable noticia. Bien, amigos, es tiempo de hacer nuestra primera pausa. Pero en tan solo minutos. Subasta de mucho brillo.
Se impuso nuevo récord gracias a una gema. Miren qué belleza. Los detalles al regreso. Amigos, continuamos con las informaciones. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió con líderes de la oposición venezolana en la Asamblea Nacional. Lirio Pérez se encuentra en vivo y nos amplía la información. Adelante, Lirio. Buenas tardes. Cuéntanos. El canciller Gallagher se la tienen que preguntar al gobierno, porque el gobierno fue quien le pidió que no viniera y no puedo dar detalles. Pero usted lo ve como una mala señal, dice que no venga. No puedo decir más nada. Pregúntele a la iglesia, que fue quien dio la declaración formal de que el canciller no venía por causas que eran ajenas a la voluntad de la Iglesia Católica. ¿Cómo evalúa la reunión? ¿Cómo evalúa la reunión con las denuncias de Zapatero? No podemos declarar nada. El presidente Rodríguez Zapatero tiene una rueda de prensa ahora a mediodía. Sí, pero ¿usted cree que el encuentro fue positivo en todo El presidente Rodríguez Zapatero les dará información al detalle de la reunión. Presidente. No puedo hablar. No me pidan que declare con gestos tampoco. No, algo que nos pueda adelantar. El ministro de la Defensa dijo que había una situación. Amigos, hacemos este contacto en vivo desde el Palacio Federal Legislativo. Acaba de concluir una reunión entre la directiva de la Asamblea Nacional. Estaba también presente el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, y el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Habla en este momento el presidente de la Asamblea Nacional. Escuchemos. Se le inculpa al jefe de seguridad de usted de haberle pagado a jóvenes para que... No, para nada. Así es que nuestro jefe de seguridad, Coromoto, que anda aquí, todo el mundo lo conoce, no solamente es un hombre pacífico, sino es un trabajador de muchos años en materia de seguridad y sin una sola raya, sin una sola mancha. ¿Qué le parece? Ese es una ruindad, estar incriminando a un hombre inocente. Ya que no pueden con los jefes, tratan de perseguir a los trabajadores. ¿Qué le parece usted la posibilidad de un estado de conmoción que planteó ayer? Conmoción interior. Bueno, yo no puedo opinar por el presidente, pero evalúen ustedes cómo se están agravando las situaciones en el país en materia de seguridad, en materia de alimentación, en materia de desabastecimiento, etcétera, en materia de servicios públicos. Esa es la conmoción interior que yo veo. No la veo ni de carácter político, ni de carácter partidista. Veo sí una conmoción por la situación económica, terrible. Y eso no se puede resolver a punta de decreto, ni con emergencia económica, ni con estado de excepción, ni con estado de conmoción interior. Yo creo, perdónenme ustedes mi apreciación personal, yo creo que la única conmoción que hay aquí es el mal desempeño del presidente. Él lamentablemente, ayer lo escuché, sentí lástima por él. Y llegó hasta decir, en el caso concreto mío, no sé qué inclinación muy especial tiene a referirse a mí en todos los eventos. Él dijo que algo así como que yo era un error de la historia. Pero los errores de la historia se pueden corregir. Lo que no se pueden corregir son los errores de la naturaleza. El ministro de la Defensa dijo que había una amenaza. ¿Usted se acuerda para que esta situación se salga de control? El gobierno está muy angustiado. Yo la verdad es que, pero la angustia proviene no de ningún hecho externo al mismo gobierno, sino que todo se debe a circunstancias internas del mismo gobierno. La situación económica, la situación social, la situación política, el desabastecimiento, la carestía, la inseguridad, el colapso de los servicios públicos. Pero bueno, si es que se lo dijo ayer otra vez el general Cliver Alcalá, que es de eso que se denomina el núcleo duro del militarismo chavista. Se lo está diciendo de su propia gente. Ahora, bueno, si él es incapaz de rectificar allá él, nosotros como... Bien, son declaraciones que se producen en este momento y transmitimos a ustedes en vivo y directo desde la Asamblea Nacional con el presidente del Parlamento, Ramos Ayub. También a esta hora, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, está ofreciendo detalles sobre el proceso de digitalización y digitación de las firmas entregadas por la unidad para solicitar el revocatorio al presidente de la República, Nicolás Maduro. Manuel Covela se encuentra en vivo y directo en el lugar para ampliarnos la información. Adelante, Manuel, te escuchamos. Tipo de problema a la hora de la verificación que están haciendo ustedes, bien sea con la huella o bien sea con la firma, si ellos también tendrán algún periodo para ellos ratificar su voluntad, su huella y su firma aquí dentro del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, el comentario final, aprovechando que está la presidenta y la vicepresidenta, fue que nuevamente ayer los periodistas que cubrimos la fuente electoral
fuimos víctimas, de violencia a las puertas del ente comicial. A pesar de que nosotros teníamos la autorización de ingresar al CNE, los periodistas acreditados, la Guardia Nacional Bolivariana no permitió el acceso. El jefe de seguridad también, hablamos ayer con el jefe de seguridad del CNE y lamentablemente la Guardia Nacional hizo caso omiso a la orden que él dio. Gracias a la colega Tainén Hernández, a la directora de comunicaciones del CNE, fue que después de un tiempo bastante largo pudimos ingresar a la sede del Poder Electoral. Y bueno, me gustaría hacer este comentario porque cada vez vemos cómo los periodistas estamos amenazados por grupos políticos y nosotros lo que vamos al Consejo Nacional es a trabajar y a informar al pueblo sobre este tipo de actividades que están haciendo. Gracias. Los dos puntos que tú acabas de tocar corresponden al Consejo Nacional Electoral, si eso ocurriera en su momento, pronunciarse. Caso de mi respuesta, la puedo responder del marco técnico de la presentación, que es lo que realmente es la razón de ser de esta rueda de prensa. Pero en el momento, si van a haber fase reclamo, no van a haber, es algo que el Consejo debe aprobar y debe informar. Igual que el caso que ocurriera, lo que tú planteas de un estado de conmoción, eso es algo que le compete a las autoridades ya del Consejo pronunciarse al respecto. Ibis León, efecto Cocuyo. Hola, muy buenos días. Rector, me gustaría, aprovechando que estamos hablando acerca de la importancia de la verificación de las firmas, que explicaran un poco por qué es necesario. Bien, era parte de la rueda de prensa que en este momento se ofrece en el Consejo Nacional Electoral a propósito de la digitalización y digitación de las firmas para solicitar el referendo revocatorio. Vamos con más información. El ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, ofreció detalles con motivo del ejercicio de independencia 2016 que realiza la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Indicó que el evento será a nivel nacional este viernes y sábado para incrementar e intensificar su adiestramiento por los acontecimientos de los últimos años. Rechazó lo que a su juicio son agresiones contra el país por potencias extranjeras. Venezuela en este momento está amenazada. Este ejercicio no es para causar ninguna alarma en el país. Es un ejercicio, debo decirlo, el primero en su naturaleza que hacemos por primera vez en el país. Primero por su alcance nacional. Va a ser en todas las regiones estratégicas de defensa integral, las 7 regiones estratégicas de defensa integral. Va a ser un ejercicio... Representantes de la Mesa de la Unidad Democrática denunciaron infiltrados y francotiradores en la movilización que realizaron este miércoles en Caracas. Maoli Aldana nos dice que se desligaron de hechos irregulares que se presentaron. La movilización era para entregar este documento, y hay que poner francotiradores para evitar un documento, por favor. Capriles dijo que aunque impidieron por segunda vez que la movilización que pide revocatorio llegara al CNE, la oposición logró el objetivo, pues el documento con el que exigen los puntos para validar las firmas quedó en manos del rector Luis Emilio Rondón, quien se trasladó a la manifestación. Desestimó las denuncias del alcalde Jorge Rodríguez, pues considera que es parte de un libreto repetido. ¿Por qué mientras estuvimos allí no pasó nada y a lo que nosotros nos retiramos a los 15, 20 minutos empezó un problema allí? ¿Por qué? Porque los infiltrados se metieron. Esto es de todos los días hasta que logremos nosotros que el gobierno entre por aquí. De las 23 movilizaciones que hubo en el país, hubo problemas en 5. Por ejemplo, en Carabobo hubo problemas. Perdigones, bombas, le echaron a la gente allá en Valencia. ¿Por qué? Henry Ramos Ayuda aseguró que no quieren confrontación, sino que se le respete el ejercicio de los derechos constitucionales a los venezolanos. Insiste en que es necesario un cambio de gobierno. La gente intuye, percibe en el referéndum revocatorio una forma democrática, pacífica, no violenta de salir de esta desgracia que está acabando con Venezuela. No me extraña que el gobierno planteara canjear presos políticos por revocatorio. No sé, será pálpito, olfato, kilometraje, no sé. Capriles y Ayuda aseguraron que el cambio que promueve la Mesa de la Unidad Democrática para buscar una solución a los problemas que se viven en el país son pacíficos, electoral, democrático y constitucional, y dijeron que seguirán en las calles para exigirle al Consejo Nacional Electoral que respete el reglamento, pues insisten en que los tiempos dan para que este año se realice el referéndum revocatorio. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión.
Muchísimas gracias, Maoli. Y la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Gladys Requena, acudió a la Fiscalía General de la República para denunciar supuestas agresiones en contra de mujeres policías durante la manifestación de la oposición. Le hemos traído un pronunciamiento de la Unión Nacional de Mujeres y de la Vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela. La Unión Nacional de Mujeres, precisamente conjuntamente con la Unión Nacional de Mujeres, hemos venido a denunciar los hechos que ocurrieron ayer en el día de Caracas. Hemos venido a solicitarle a la Fiscala General de la República que aplique todo el peso de la ley a los agresores, a las agresoras, a quienes hayan actuado contra Dubrasca Álvarez, pero además contra otros funcionarios, servidores de la fuerza pública venezolana que, cumpliendo instrucciones en función de una movilización organizada por la derecha venezolana que no tenía permiso para llegar al centro de Caracas, y precisamente se plantearon irrumpir con la fuerza que ellos quieren imponer. El diputado Rafael Guzmán, miembro de la Comisión de Finanzas del Parlamento, explicó que la Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional busca reforzar el marco legal vigente para reactivar la producción nacional. Durante la consulta pública de este proyecto de ley, Guzmán añadió que el papel del trabajo también prevé reducir las trabas para la exportación. Nosotros, para poder ser un país debidamente independiente, necesitamos producir lo que nos comemos. Y hay que darle un uso razonable a las divisas. No sabemos cuál es el uso que se le está dando a las pocas divisas que está generando el Estado con renta petrolera y a quién se las está entregando. Aquí estamos los empresarios, aquí estamos los diputados abiertos, de forma abierta, no a puerta cerrada como hacen en Miraflores, tratando de prender unos motores que no sirven. El sector empresarial considera que el aparato productivo se irá recuperando una vez que se genere confianza y respeto a la propiedad. El Ejecutivo Nacional debería reconocer que este texto flexibiliza las posibilidades de la que las empresas puedan arrancar a operar nuevamente, y estando el país pasando por esta crisis tan severa y en la cual las empresas han estado tan limitadas, el implementar, el instrumentar, el ponerle el ejecútese a este proyecto de ley, le podría dar la viabilidad a la industria que requiere como para poder empezar a operar. Tras esta consulta, el proyecto de ley será remitido al plenario de la Asamblea Nacional para ser debatido artículo por artículo y ser sancionado para su aplicación. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, explicó la medida tomada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, de flexibilizar el racionamiento eléctrico. Tenemos la oportunidad en este momento de flexibilizar el plan de administración de carga. Entonces, a partir del próximo lunes, se va a bajar, en vez de 4 horas, baja a 3 horas el plan de administración, y no se va a administrar entre las 10 de la noche y 7 de la mañana. Mota Domínguez señaló que durante el fin de semana será publicado el nuevo el horario de los cortes eléctricos. Irán Gaviria, presidente del partido Puente, aseguró que la situación económica es insostenible. Dijo que los venezolanos tienen derecho a un país donde se produzcan los alimentos necesarios para la población. Desde Altagracia a Orituco, Gaviria presentó la propuesta de su partido denominada 20 puntos para Venezuela y resaltó la necesidad de un cambio de gobierno. El partido Unión y Entendimiento se suma a la mayoría nacional que quiere un cambio en paz, en democracia, por la vía electoral, y que propugna un gobierno de unidad nacional y que lleve adelante un programa de reconstrucción del país. Médicos del Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar protestaron por la falta de insumos médicos para salvar la vida de los pacientes. Afirman que no cuentan con los recursos necesarios que debería disponer un centro asistencial. Mayerlin Carvalho nos amplía la información. Afirman que no cuentan con los mínimos medicamentos que deberían permanecer en un centro asistencial para la atención primaria del paciente. Las suturas para poder suturar a los pacientes, algodón, gasas, alcohol, insumos tan básicos y tan necesarios a veces están ausentes en un hospital, repito, un hospital tipo 4, que es un hospital de referencia a nivel estatal
e inclusive nacional. Aseguraron que pese a la situación no suspenden la atención en el centro hospitalario. Sin embargo, el 80% de las medicinas deben comprarlas los familiares, quienes a su vez se quejan porque en su mayoría no cuentan con el dinero para cubrir los gastos de sus enfermedades. No se consigue un catete, no hay medicina dentro de esta área. Lleva 3 días sin dializar y está muy mal. Ella tiene 61 años, nada de insumos, los médicos trabajan con lo que pueden, de buena voluntad y no... Es decir, yo estoy mano arriba, no tengo real, no tengo recursos aquí, lo que tenía ya se me acabaron. Vamos a hacer tomografía y en las clínicas me salen 15.000 bolívares, dinero que yo no tengo. Y una serie de medicamentos porque tengo un tumor en el estómago, el hígado lo tengo recrecido. Tiene una tuberculosis. Tengo una tuberculosis y no hay tratamiento. Instan a las autoridades nacionales a solventar la grave crisis hospitalaria que atraviesa el sector salud. Desde el estado Bolívar, Mayerlin Carvalho, Noticiero Venevisión. El diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Edwin Rojas, rechazó carta abierta emitida desde la OEA y aseguró que el secretario del organismo, Luis Almagro, debería asumir una postura imparcial. Una persona que mediara, que fuera imparcial, que llevara una posición de equilibrio. El señor Almagro en los últimos meses se ha puesto del lado de la oposición venezolana, se ha puesto del lado a tratar de legitimar desde una deslegitimada OEA. Eso es lo que le ha hecho perder credibilidad a la OEA justamente y ha fortalecido la UNASUR, ha fortalecido la CELAC. Incurrir en la cuestión de asuntos internos sobre Venezuela. Prácticamente que se inscriba en voluntad popular o se inscriba en Primero Justicia y abandone ser secretario de la OEA. A juicio de Rojas, la oposición desaprovechó los resultados electorales del 6 de diciembre para lograr el diálogo y el entendimiento en el país. Una agenda de politiquería, de perder el tiempo, ley de amnistía, ley del TCJ, ley de referéndum, renuncia, enmienda, referéndum revocatorio, salida, destitución. Ahí en ninguno de los puntos hay ley contra el bachaqueo, ley contra el contrabando de extracción, ley para potenciar la economía. O sea, eso no existe en la agenda de la oposición. En el estado Zulia, maestros dependientes del Ejecutivo Regional protestaron nuevamente a las puertas de la residencia oficial del gobernador Francisco Arias Cárdenas debido al incumplimiento de pago en sus reivindicaciones laborales. José Leonardo Nava nos tiene los detalles. Adelante. Los educadores exigen el desembolso inmediato para dar cumplimiento del pago de lo establecido en la Convención Colectiva Nacional, además de los bonos y beneficios del personal activo, jubilado, pensionado e interino. Denunciaron que, de ser necesario, paralizarán las actividades debido a que carecen de las condiciones mínimas para trabajar. Hoy lo que está exigiendo gobernador, presidente, el magisterio zuliano es que les paguen lo que se merecen, que las escuelas tengan comida, que las escuelas tengan pupitre, que las escuelas tengan agua, que las escuelas tengan electricidad, infraestructura y lo más importante, el resguardo policial que hoy tienen aquí, métanselo a cada escuela. La seguridad de la casa oficial del mandatario regional fue reforzada por la Brigada Antimotines de la Policía Estatal. Al lugar también se apersonaron líderes y representantes indígenas que rechazaron la protesta de los educadores. Por los momentos, los ánimos se caldearon, por lo que fue necesaria la intervención de los funcionarios. Que ellos regresen a clase. ¿Dónde están los niños? ¿Con quién dejaron los niños mientras están aquí? ¿Ah? Que son guarimberos porque se están portando como los propios guarimberos. Simplemente le estamos pidiendo que por favor nos escuche, porque necesitamos un salario digno para poder sobrevivir. Quizás cuánto le pagaron a esas personas para atenderlas aquí, para maltratarnos a nosotros, porque están desde temprano maltratando. Los educadores acotaron que muchos de ellos llevan hasta 5 años sin cobrar y han tenido que dedicarse a otros oficios para poder cubrir los gastos del hogar. La dirigencia sindical, maestros activos y jubilados, se declara en conflicto permanente a partir de este momento. Aseguran que permanecerá en vigilia frente a la residencia oficial del gobernador Francisco Arias Cárdenas hasta tanto sean honrados cada uno de sus compromisos laborales. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El Consejo Nacional Electoral informó que en 20 días hábiles serán verificadas las firmas entregadas por la Unidad para el Referéndum Revocatorio. Manuel Covela se encuentra en el lugar para ampliarnos esta información. Adelante, Manuel, te escuchamos.
Sí, así es, Endrina. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Efectivamente, ese espacio de tiempo en el cual se llevará a cabo la digitalización y digitación de las firmas, el rector suplente Carlos Quintero, quien hizo la exposición de esta rueda de prensa, señaló que este proceso está contemplado en el artículo 10 del reglamento que se fue publicado en el 2007 para normar el proceso de referendos revocatorios. Dijo que específicamente el proceso terminará el 31 de mayo y en medio de ese proceso habrá 5 verificaciones de las firmas. De la planilla en las cuales fueron recogidas las firmas hay 11 renglones. Dijo el rector suplente Carlos Quintero que se validarán 7 renglones, entre los cuales se incluye los nombres y los apellidos de los firmantes, la huella y la cédula. También en las huellas hizo hincapié que habrá 5 revisiones de diferentes tipos para verificar en definitiva que la huella es correcta. Como ya recalqué, este proceso va a finalizar el 31 de mayo y se va a realizar en las instalaciones en las que nos encontramos en este momento. En La Urbina es la oficina de registro civil del Consejo Nacional Electoral, en un proceso en el cual van a estar trabajando más de 500 personas. Es la información que podemos ofrecerles hasta este momento. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias. Manuel. Así es. Bueno, para la niña Melanie Jovanovic se necesita urgente sangre ARH negativo. Ella está en el Centro Médico Docente La Trinidad. Los donantes pueden comunicarse también al 0416-681-0102 y al 0424-229-1936. Así es, vamos a hacer una nueva pausa, pero al regreso. Alucinante. Agrupación canta de manera surrealista en su nuevo video. Los detalles con Federica Guzmán. In your blood, underneath the storm, an umbrella saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana fue asesinado a tiros tras resistirse a un robo en el municipio Sucre. Con este caso asciende a 56 el número de funcionarios asesinados este año en la Gran Caracas. Fabiola Yaquinto nos tiene todos los detalles. Buenas tardes. Así es, el contacto lo hacemos a esta hora desde la avenida Tamanaco del Llanito, donde se registró el asesinato de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana identificado como Daniel Armando Méndez González, de 32 años, quien tenía 5 años trabajando para este cuerpo policial. Se conoció que laboraba para el servicio diplomático. Según testigos, él había dejado a su esposa y a su hijo en casa de su suegra y aproximadamente a las 6:20 de la mañana, 2 delincuentes lo interceptaron para robarle su moto. Él se resistió, perdió el control y se estrelló. Además, recibió un impacto de bala en la cabeza. Efectivos de la Policía Científica se encuentran realizando el levantamiento del cadáver para iniciar las investigaciones de este homicidio. Es el reporte que tenemos a esta hora. Muchísimas gracias, Fabiola. Y en horas de la madrugada de este jueves, un funcionario de Polisucre fue asesinado a tiros por delincuentes que le robaron la moto en Petare. Anthony Edgardo Jiménez Colina, oficial adscrito a la Dirección de Vigilancia de Transporte y Tránsito Terrestre de Polisucre, fue asesinado cuando se trasladaba a su trabajo. Sujetos armados que le robaron la moto y escaparon le efectuaron múltiples disparos. El homicidio se produjo en el sector Matapalo del barrio La Unión. Una hermana que se trasladaba con él resultó herida. El funcionario fue trasladado al hospital del Llanito, donde murió. En Cojedes, un joven de 21 años murió luego de recibir un tiro en la cabeza mientras jugaba a la ruleta rusa con un menor de 17 años. El hecho se registró en el centro de San Carlos. Se conoció que la víctima, identificada como Reinaldo López Mejías, se encontraba jugando a la ruleta rusa en una esquina de la calle Libertad, en la capital cojedeña, cuando el menor lo apuntó directamente a la cabeza y le propinó un disparo, dejándolo gravemente herido. El joven fue trasladado hasta el hospital de San Carlos y posteriormente al Hospital Central de Barquisimeto en el estado Lara, donde falleció. Funcionarios del CICPC de San Carlos lograron la detención de un menor involucrado en el crimen. Sin embargo, el arma de fuego no ha sido recuperada.
El exgobernador de Monagas, Luis Eduardo Martínez, aseveró que hay que combatir con mano dura los delitos en la entidad para que los monaguenses puedan vivir tranquilos. Dijo que Maturín recientemente fue clasificada como la 5ª ciudad más peligrosa del mundo. Denunció que la inseguridad ha llegado a un punto alarmante. Se multiplican los asaltos, son infinitas las denuncias por robo o por secuestro y dolorosamente cada fin de semana es un récord de asesinatos en manos de Lampa. Los planes rigen sobre una serie de actividades de la ciudad y especialmente aquellas de carácter sindical y mientras tanto el gobierno regional nada hace. Nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de atender prioritariamente el problema de la inseguridad con medidas de verdadera eficiencia, con mano dura. Martínez sostuvo que es imperativo atender la problemática en aras de mejorar la calidad de vida de los monaguenses. Comenzamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Argentina, donde el Congreso convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia ocupacional por 6 meses, durante los cuales regirá la doble indemnización por despidos y cesantías sin justa causa. La ley quedó aprobada por 147 votos a favor, 3 en contra y hubo 88 abstenciones. Se espera que el presidente Mauricio Macri, quien rechaza abiertamente la propuesta, la vete en las próximas horas. En París, manifestantes quemaron un carro de la policía y dejaron a un oficial herido durante protestas contra las reformas laborales que impulsa el gobierno francés. Según el ministro Manuel Valls, la agresión a los oficiales será investigada como intento de homicidio. En Estados Unidos, el diamante azul más famoso del mundo, conocido como el Oppenheimer Blue, una piedra sudafricana de 14.62 quilates, se convirtió en la joya más costosa al ser subastada en la casa Christie's por una cifra récord de $57 millones. Su nuevo dueño o dueña ha optado por mantenerse en el anonimato. Bien amigos, tiempo de hacer nueva pausa. Y más adelante en Noticiero Venevisión. Bueno, rumbo a la final. Zamora picó adelante en la semifinal del torneo Apertura. Los detalles en breve con Tony Cittadino. Amigos, bienvenidos. Les saluda Tony Cittadino. Comenzamos con béisbol de Grandes Ligas, contándoles que Francisco Rodríguez dio otro paso para llegar a los 400 juegos salvados en las Grandes Ligas. Vamos al Comerica Park, donde el Kid sumó el rescate 11 de la temporada y el 397 de su carrera de la victoria de los Tigres de Detroit contra los Mellizos de Minnesota de 6 carreras por 3. El Kid lanzó un incompleto sin permitir libertades. En tanto, Yarmar Gómez se afianza como líder en salvados de las Grandes Ligas. Este miércoles logró el rescate 16 y segundo en 10 consecutivos para garantizar el triunfo de los Phillies de Filadelfia versus los Marlins de Miami de 4 carreras por 2. El derecho trabajó una entrada completa y ponchó a 1. Seguimos con la Liga Nacional Bolivariana de Béisbol Profesional y es que Los Ángeles de Caracas iniciaron con buen pie su debut como profesionales tras vencer en 2 encuentros a los Tiburones de Vargas. Los encuentros disputados en el estadio Daniel Chino Canónico en Macarao finalizaron 12 carreras por 2 y 7 por 2. Seguimos con fútbol porque el Zamora venció al Caracas Fútbol Club 2 goles por 0 en el partido de ida de la semifinal del torneo Apertura. El Estadio Olímpico recibió este encuentro en el que el panameño Gaby Torres anotó los 2 goles. El primero de tiro libre al 66, un golazo, y el segundo de penal al 78. La vuelta será el domingo en Barinas. En el otro encuentro de la jornada, Aragua y Deportivo Anzoátegui empataron a 1. La vuelta será el domingo en Puerto La Cruz. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Venevisión. Gracias por su compañía. Amigos, muy buenas tardes. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Shakira y su llegada a Colombia para trabajar junto a Carlos Vives. La cantante llegó hoy en medio de un gran hermetismo a su país para grabar el videoclip de la canción La Bicicleta que desarrolló con su compatriota Carlos Vives, así lo informaron los medios locales. Shakira arribó a Barranquilla en un avión privado, al parecer en compañía de varios miembros de su staff y sus 2 hijos que tiene con el futbolista español Gerard Piqué. La colombiana ha compartido la emoción de visitar su ciudad natal por las redes sociales. Antes de salir de Miami hacia Colombia, publicó una fotografía con el mensaje Camino a mi tierra.
Y seguimos con las actrices más sensuales según Hollywood. La conocida revista publicó su más reciente edición con las llamadas divas de Hollywood. Jennifer López encabeza la lista y posó junto a distintas actrices del negocio. Kristen Dunst, Kerry Washington, Constance y Regina King, entre otras, lucieron radiantes y sensuales en las imágenes. Las famosas narraron cómo rompieron con los parámetros de la industria y llegaron a tener más éxito que los hombres. Y cerramos con Coldplay y el exitoso estreno de su nuevo video musical. La banda británica compartió con sus fanáticos su más reciente trabajo audiovisual. En las imágenes del clip se ve a Chris Martin y los chicos paseando por diversos lugares y situaciones surrealistas mientras cantan y tocan. El tema es el tercer sencillo de su último disco y en solo horas ha recaudado más de 9 millones de reproducciones en la plataforma de videos YouTube. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas esta noche. Gracias, Federica. Bueno, vamos entonces a la pausa. Así es, al regreso en Entrevista Venevisión nos acompaña Tomás Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Queremos recordarle también, antes de ir a la pausa, que la niña Melanie Jovanovic necesita con urgencia donantes de sangre ARH negativo. Las personas que puedan colaborar, por favor dirigirse al Centro Médico Docente La Trinidad o comunicarse a través de los números 0416-681-0102 o 0424-229-1936. Tu colaboración es importante. Sé el buen venezolano. El niño José Arriens necesita albúmina humana y donantes de sangre tipo A y O positivo. Favor contactar a sus familiares por el teléfono 0412-870-8891. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Ya estamos listos para iniciar la entrevista a Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros el diputado ante la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa. Él es además presidente de la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación, secretario general de Primero Justicia. Gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Es muy importante su visita, sobre todo para realizar un balance de lo que ocurrió ayer, pero quisiera que abriéramos esta conversación tratando el tema de lo que acaba de ocurrir hace pocos minutos. En el Consejo Nacional Electoral el día de hoy se había convocado una rueda de prensa donde se iban a presentar datos de la digitalización y digitación de las firmas para la activación del referéndum revocatorio. El rector incorporado, Carlos Quintero, dio unas declaraciones en las cuales hablaba de unos nuevos lapsos que comienzan a correr. Él decía que de aquí al 31 de mayo se van a hacer 5 procesos de verificaciones más para estas firmas y de alguna forma tratar de evitar que existan irregularidades en este procedimiento. ¿Qué opina acerca de estas declaraciones? Mira, lo primero que hay que decir es que es una absoluta estafa al pueblo de Venezuela que ha salido a firmar y que exige que haya en Venezuela un referéndum revocatorio tal como lo establece la Constitución. Esto no es otra cosa que obstáculos que se le están poniendo a la posibilidad de que ese referéndum revocatorio se pueda dar este año. No hay una sola razón para que se haya cambiado el reglamento que ellos mismos hicieron. Pero es que además, Endrina, fíjate tú lo que significa esto. Este señor dice que van a revisar inclusive las huellas dactilares, que van a revisar cada una de las firmas, que van a revisar cada uno de los datos. Y resulta que el proceso que ellos mismos estimaron 5 días después de recibidas las planillas era activar los puntos de validación, donde la gente va y pone su huella digital. Y al poner su huella digital ya queda claro si es el nombre, si no es la persona, si es o no es. Y si es que hay gente que no existe y que aparece firmando, simplemente no va a poder ir, porque ahí está la huella. Y porque ellos han dicho que las captahuellas son 100% confiables. Entonces, ¿por qué poner tantos obstáculos para que eso se pueda dar? Simplemente porque le tienen terror a que ese referéndum revocatorio se dé este año, porque saben perfectamente que el pueblo está decidido a revocar a Nicolás Maduro. Y eso es inaceptable desde todo punto de vista, porque están cometiendo un fraude al país. Y eso es absolutamente ilegal, porque están obstaculizando que se pueda desarrollar lo que expresa la Constitución y porque están frenando
la única salida pacífica y democrática que hay, que es consultar al pueblo en un proceso electoral. Este tema se ha convertido también como una piedra de tranca, así como lo fue en su momento el debate sobre la ley de amnistía. ¿Qué hace falta entonces para que se active el referéndum revocatorio cuando, por ejemplo, voceros como el alcalde Jorge Rodríguez, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha dicho con propiedad que el referéndum no se va a llevar a cabo este año? Así también lo ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ayer escuchamos al vicepresidente decir esto. ¿Qué pueden esperar los venezolanos? Mira, que es una vergüenza que quienes quieren ser revocados, que quienes están sometidos al escrutinio del pueblo en un revocatorio, le digan a ese país que quiere revocarlo, que hoy es casi el 80%, que ese revocatorio no va este año. ¿Qué buscan? Lo que buscan simplemente es desanimar a la gente, que no sigamos luchando en la calle. Ayer dimos una gran demostración, mucha más gente salió a la calle y lo hicimos en paz. Luego ellos infiltraron a algunas personas para generar hechos de violencia. Algunos de ellos los detectamos y los sacamos de la marcha. Pudieron ver cómo nosotros fuimos a esa marcha para hablarle, además, a la Policía Nacional, que te quiero contar algo, Andrina, a ti y a todos los que nos escuchan. Ellos asentían cuando Enrique Capriles y Henry Ramos Alup le decían que estábamos luchando por sus derechos. Ellos nos hacían señas de aprobación a lo que nosotros estábamos haciendo. Y por respeto a ellos, no confrontamos con ellos y esperamos a que llegaran las autoridades del Consejo Nacional Electoral, el secretario y el rector Rondón, Luis Emilio Rondón, ahí recibieron nuestro documento y nos retiramos en paz. 25 minutos después, grupos de infiltrados, que ahora seguramente saldrán diciendo que militan en partidos, etcétera, etcétera, pues generaron algunos hechos de violencia. Pero nuestra marcha fue en paz y fue pacífica. Y fue una demostración de lo que somos capaces de hacer todo el pueblo unido. Ahí habían puros edificios de la Misión Vivienda. Marchamos en Libertador. La gente desde los edificios de Misión Vivienda nos saludaba. Y le decimos a ese alcalde, que yo lo siento un poco perturbado por el desastre que ha hecho en Caracas y porque además perdió las elecciones claramente el 6 de diciembre, que ese referéndum va a ser este año y que nosotros vamos a lograr imponer la ruta pacífica y democrática frente a la violencia y al autoritarismo que este gobierno nos quiere imponer. Diputado, acerca de los hechos de violencia que hubo específicamente contra una Policía Nacional Bolivariana, ¿cuál es la respuesta que ha habido desde el seno de la Mesa de la Unidad? Mira, absolutamente lamentable, vergonzoso. La relación que nosotros ayer tuvimos con la Policía Nacional Bolivariana fue absolutamente respetuosa. La lideró Enrique Capriles junto a Henry Ramos Alup. Todos la unidad estábamos allí. Todos ellos fueron testigos que actuamos con absoluto respeto, que luego nos retiramos y lo que ocurrió luego con algunos infiltrados es la siembra de violencia de este gobierno y por eso en este momento la diputada Dinora Figueras está haciendo una denuncia en la Fiscalía para que sean investigados estos cuerpos infiltrados del gobierno que quieren generar violencia en las marchas pacíficas que nosotros hacemos, pero que en todo caso demuestra que este gobierno está jugando a la confrontación, a la violencia y que le quiere cerrar la válvula de escape a esta olla de presión que tiene Venezuela, que no es otro que el referéndum revocatorio. Le tienen mucho miedo a lo que está pasando y por eso Nicolás Maduro se está convirtiendo hoy en un presidente autoritario, dictatorial, sin ningún tipo de respaldo popular, que está enfrentando a los venezolanos y a la Constitución por querer permanecer en el poder a costa del dolor de los venezolanos. Ahora que menciona la Fiscalía, el alcalde Jorge Rodríguez el día de ayer también decía que iba a acudir a la Fiscalía a formalizar una denuncia en contra del gobernador Enrique Capriles y el presidente del Parlamento, Henry Ramos Alup, por promover actos de violencia en la marcha. ¿Esto no despierta un poco el fantasma de lo que pudo ocurrir con el líder de la oposición, Leopoldo López? Mira, no solamente el presidente de la Asamblea Nacional, Enrique Capriles, me mencionó a mí, mencionó a otros diputados, mencionó a Chodo Torrealba. La verdad es que, insisto, este es un alcalde que está sumamente perturbado. Lo vemos reírse, se pone bravo, habla como si fuera representante del Consejo Nacional Electoral, habla como si le tuviera rabia a los caraqueños y a los venezolanos, y lo que demuestra claramente es que cada día están más divorciados de la realidad, porque lo único que les importa es permanecer en el poder. Ese decreto de estado de excepción, esas denuncias que hacen de forma irresponsable, son para amedrentar, son para perseguir, claro que son para tratar de reprimir, pero lo que ayer se tuvieron que haber dado cuenta es que hay un pueblo que está dispuesto a luchar en la calle para que nuestra Constitución se cumpla y para que haya una salida democrática. Es insólito que ellos quieran cerrarnos la salida democrática en un momento en el cual el país necesita una válvula de escape, como lo decía el secretario general de la Organización de Estados Americanos y como lo decía también Pepe Mujica
amigo de Nicolás Maduro, que por cierto lo llegó a llamar loco. Anteayer, Nicolás Maduro hablaba. Dijo que estaba loco como una cabra, Loco citando como una textualmente. cabra. Y anteayer en una cadena nacional, Maduro decía que Pepe Mujica era su gran amigo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos recibió el voto de Venezuela para ser secretario general, es decir, el voto de Maduro. Y hoy todos concuerdan. Acerca de la postura de Almagro, cuando vemos ese dime y direte y esa confrontación que se ha vuelto casi personal entre el presidente de la OEA y el presidente Nicolás Maduro, ¿cuál es su percepción? Mira, porque ha habido también un lenguaje muy subido de tono. Es que yo lamento profundamente que hayamos llegado a esto, porque es que los gobiernos están para respetar las instancias de las que forma parte de los demás gobiernos. Entonces tú no puedes permanentemente estar atacando con nombre y apellido a otras personas que representan organizaciones tan importantes como la OEA. Entonces esa respuesta que parece muy subida de tono, que no es la costumbre de lo que uno ve en la diplomacia, tiene que ver también con la indignación de quien es permanentemente ofendido por el presidente de la República. Este es un presidente que ha llegado a niveles muy bajos, que utiliza cadenas presidenciales para agredir personalmente a muchos dirigentes, a presidentes de otros países. Es una vergüenza, es una pena muy grande lo que nosotros estamos pasando en un medio de crisis económica tan grande, pero además que es por culpa de él. Guanipa. Y por eso tenemos que revocarlo, porque tenemos que abrir las puertas al futuro de Venezuela. Guanipa, la figura de la mediación ha sido también muy relevante y tal vez enfatizada como una figura necesaria. El representante del Vaticano dijo que no iba a venir a Venezuela, no ha habido un pronunciamiento oficial para dar detalles acerca de las razones. Sin embargo, veíamos cómo el Papa Francisco ponía un acento particular en la situación del país en sus discursos. La figura de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos y la reunión que sostuvieron el día de hoy. ¿Qué se trató en esa reunión? Bueno, hubo una reunión que acaba de culminar con la Mesa de la Unidad del presidente Zapatero. Él anunció que iba a declarar desde la embajada. A la 1 de la tarde. Exactamente, nosotros seguimos reunidos ahorita en la Asamblea Nacional, porque tenemos sesión al mismo tiempo evaluando la conversación. Nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo. Es una vergüenza que el canciller del Vaticano no venga, y yo les quiero contar a los venezolanos por qué no vienen, porque el gobierno nacional no los quiere recibir, y porque sencillamente si el gobierno nacional no los recibe, efectivamente le están cerrando la puerta también a un diálogo de un sector tan importante como es la Iglesia y como es el representante del Vaticano. Así que es muy preocupante, porque este es un gobierno que está acorralado por toda la comunidad internacional, por el rechazo del pueblo venezolano, y que lejos de buscar un proceso de entendimiento para buscar que haya una transición, un cambio democrático en el país, quieren convertirse en unos autoritarios, en unos dictadores, están violando la Constitución y nosotros la vamos a rescatar imponiendo el referéndum revocatorio. A su juicio, ¿sí están como interlocutores válidos los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos para promover el diálogo nacional? Todo aquel que quiera ayudar a que exista un diálogo real en Venezuela, nosotros estamos dispuestos, porque nosotros no queremos desconocer que existe otro lado. Quienes desconocen que existe una gran mayoría que están en contra de ello es el gobierno nacional, y quieren gobernar con una minoría a fuerza de dictadura, pero además de mucha represión. Yo hoy recibí a madres de niños que han sido asesinados en la Cota 905. Yo estoy de acuerdo que hay que enfrentar todas las mafias que existen en Venezuela y todos los grupos delictivos que utilizan armas que deberían estar en el Estado, en manos del Estado, y que las usan para matar gente. Yo creo que hay que perseguirlos, apresarlos y enfrentarlos. Pero nunca vamos a estar de acuerdo con que se ajusticien a muchachos, a niños que nunca han tenido nada que ver con la delincuencia solo por llevar un apellido. Y eso que está pasando en la Cota 905 se convierte en la cara de la represión de un gobierno que desprecia al pueblo venezolano. Y ese pueblo que hoy pasa hambre tiene que buscar mecanismos de diálogo, de encuentro, pero para nosotros lo que sí es fundamental y nunca vamos a renunciar es a que nuestra Constitución sea cumplida. Hoy la están violando, y el valor de la Constitución tenemos que rescatarlo logrando un referéndum revocatorio. Que la gente a veces piensa, ¿se podrá o no se podrá? Sí lo vamos a poder lograr, juntos lo vamos a hacer. Vamos a derrotar a este gobierno electoralmente, pacíficamente. No quieren elecciones, van a tener que contarse y van a tener que recibir el escrutinio de un pueblo que le va a decir a Nicolás Maduro, voto a voto, no te queremos más como presidente porque nos has hecho mucho daño durante los 3 años que has sido gobernante de este país. Guanipa, mientras se busca esa salida que para la oposición se apela como una respuesta electoral, ¿qué tiene preparada la Asamblea Nacional para dar respuestas contundentes al tema del desabastecimiento de comida, de medicamentos, la inseguridad?
¿En qué se está trabajando? El diputado Edwin Rojas esta mañana en este mismo espacio decía que no había una ley desde la Asamblea Nacional que buscara soluciones concretas. ¿Qué se está haciendo en concreto? Como no, le contamos a Edwin Rojas que debería estar más pendiente de lo que pasa en la Asamblea, lo que hemos hecho ahí, una ley para darle un bono de alimentación y medicinas a los pensionados y jubilados que todavía el gobierno no ha terminado de aprobar, una ley para darle propiedad a beneficiarios de la Misión Vivienda, que les hicieron, por cierto, concentrarse para que celebraran que no les vamos a dar, que no van a tener la titularidad de sus viviendas. Y por eso ayer tanta gente de la Misión Vivienda nos saludaba desde su casa. Hemos promovido una ley de producción nacional para dejar de comprar afuera lo que estamos produciendo, lo que deberíamos producir aquí, y para rescatar las empresas que estando en manos del Estado no están produciendo los alimentos para los venezolanos y ponerlas a producir, porque lo que hoy pasa con eso es una vergüenza. Hoy mismo, mientras estamos hablando, se está discutiendo una ley orgánica contra la delincuencia organizada para empezar a enfrentar las mafias que existen en Venezuela. Estamos generando una ley que estamos discutiendo sobre la impunidad, que fue una de nuestras ofertas electorales, para poder lograr que no exista tanta impunidad en Venezuela. Vamos a promover una ley de dignificación del salario, que fue una de nuestras propuestas y que ya estamos discutiendo con todos los sectores, porque no es posible que los venezolanos estemos ganando apenas $40. $40 es el salario más bajo solo comparable con Cuba. Claro que estamos trabajando en función de la gente. ¿Y qué ha pasado? Que la Sala Inconstitucional del Partido Socialista Unido de Venezuela nos ha querido impedir que nuestra función pueda avanzar. Y ayer otra amenaza muy grave de Nicolás Maduro. El decreto de estado de conmoción nacional. De estado de conmoción en el país. Imagínate tú que lo que genera es mucho más desasosiego en un momento en que el país se debate entre una cola y la inseguridad, pero además dijo, bueno, ¿será que la Asamblea Nacional todavía estará funcionando en octubre? Es decir, el presidente de la República está anunciando que va a cerrar la institución con mayor legitimidad, porque fue electa el 6 de diciembre y fue electa además con más votos que lo que él recibió cuando fue electo presidente. Ese señor le está diciendo al mundo entero que se está convirtiendo en un dictador. Y nosotros tenemos la obligación, pase lo que pase con nosotros, con los dirigentes, amenazas o no nos amenacen, nos metan o no nos metan presos. El pueblo va a estar en la calle para defender su derecho a vivir en un país en libertad y que la Constitución vuelva a tener vigencia. Y la forma de rescatar la Constitución es que logremos que este año podamos votar para decidir nuestro futuro y para abrir las puertas al cambio en Venezuela. También mientras estamos en desarrollo en esta conversación, el ministro de la Defensa, Mayor General Vladimir Padrino López, está desarrollando una práctica militar en el país que él catalogaba como que única, porque nunca se había puesto en práctica este ejercicio militar en las Fuerzas Armadas. ¿Existen amenazas externas para nuestro país, a su juicio? Mira, a mí me parece absolutamente ridículo todo lo que se está planteando en este momento. No creo que exista ningún tipo de amenaza contra Venezuela y la rechazamos. Solo hemos visto una declaración absolutamente inapropiada, vergonzosa, del señor Álvaro Uribe, que yo creo que no está bien tampoco, se parece mucho a Jorge Rodríguez, por cierto, los dos terminan pareciéndose mucho, que tuvo una declaración vergonzosa cuando dijo que habría que buscar algún país que preste su fuerza armada para que intervenga en Venezuela. Eso es inaceptable desde todo punto de vista, pero lo está diciendo un señor que ya da mucha pena cada vez que interviene públicamente y que le hemos exigido que no se meta en los problemas de los venezolanos. Pero no ha existido un gobernante que se atreva a plantear algo similar y no va a ocurrir porque todos los que han planteado son preocupación por el estado de la democracia en Venezuela, preocupación por el nivel de autoritarismo al que está llegando Nicolás Maduro, el presidente más impopular que hemos tenido hasta ahora, y además preocupación por la violación a la Constitución y a las competencias de la Asamblea Nacional. Y por lo que todos los presidentes están abogando es porque haya una salida democrática, electoral y constitucional a esta crisis, que existe en la Constitución y que nosotros las vamos a pelear. No puede ser que se gasten miles de millones de bolívares cuando la gente no tiene que comer, cuando la gente no tiene medicina, en ejercicios militares, cuando ahí está la Constitución para abrir las puertas a que nos unamos todos los venezolanos alrededor de las urnas electorales y decidir con nuestro voto qué queremos para Venezuela y para su futuro. Se nos agotó el tiempo. Brevemente, ¿hay referéndum este año o no hay? Tiene que haber referéndum este año, porque la Constitución establece que tiene que ser a la mitad del periodo. Estamos en la mitad del periodo. Hemos cumplido con todos los requisitos necesarios y tenemos un pueblo que cada día necesita más un cambio. La gente está desesperada, la gente está muy inconforme. No pueden seguir jugando con la paciencia de los venezolanos y la mejor forma para que esto no estalle de una forma indebida es que seamos convocados todos a decidir nuestro futuro a través del voto
a través de la Constitución y la democracia. Vamos a imponer la paz sobre la violencia institucional de Nicolás Maduro y vamos a imponer la Constitución frente al golpe de Estado que él mismo está dando en este momento contra la Asamblea Nacional y contra las instituciones que en Venezuela quieren, como el pueblo, un cambio verdadero. Le damos las gracias a Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, presidente de la Comisión Permanente de Poder Popular y Medios de Comunicación, además secretario general de Primero Justicia. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. El día de hoy estaba previsto en este espacio la presencia del ministro de la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, y a última hora canceló. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde también para ti, Endrina. Amigos, y antes de finalizar, Venevisión contigo, la niña Melanie Jovanovic necesita con urgencia donantes de sangre ARH negativo. Las personas que puedan colaborar, dirigirse al Centro Médico Docente La Trinidad o comunicarse a través de los números 0416-681-0102 o 0424-229-1936. Bien, finalizamos. Hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.